Hola, estamos de nuevo en esta serie de charlas sobre el don de la libertad que tanto el padre Rafael Chávez como su servidor hemos estado preparando para acompañarlos a lo largo de esta cuaresma. ¿Cómo van? ¿Qué les han parecido? ¿Han sido claras? ¿Los han motivado a vivir esta cuaresma con ciertas perspectivas que planteamos en la introducción? Eh, Recuerden ustedes que esta perspectiva o eh, el sentido más bien que tienen estas charlas es ahondar en el sentido de la Pascua, porque finalmente la cuaresma no es otra cosa que la preparación a la Pascua. Así que eh, muchas veces la Pascua se desdibuja porque en primer lugar pues aparecen las vacaciones, todo el mundo sale disparado a, ¿cómo se llama? A evadirse de la del, de toda el trajín cotidiano. Y por otro lado, a veces parece como el final de una larga caminata que significa la cuaresma. Yo les comentaba en la primera y lo platicaba con el padre Rafa, que muchas veces sucede como con la Navidad. El Adviento parecería que es una larga subida, llegamos a la Navidad y todo el mundo, dejamos de lado todas las perspectivas, ¿no? Igual sucede con la Pascua. La cuaresma, ustedes pueden ver una gran oferta de charlas, de retiros, de todo. Pero a la larga, pues llegamos a la Pascua y todo parece desinflarse, parece pues pasar de largo. Así que por eso quisimos poner el acento al sentido de la Pascua y evidentemente con estos textos que nos hablen de un punto, a mí me parece un punto medular que es la vocación primaria que tiene el hombre a vivir la libertad. Entonces lo hemos hecho a través de estos segmentos, ya revisamos en un primer momento el, el paso del Mar Rojo, interesantísimo. A mí me impactó muchísimo esta idea de descubrir que en este texto, más que el milagro de que se haya abierto el mar y hayan cruzado a pie enjuto los israelitas, en realidad el verdadero milagro es que, que el pueblo dio el paso a creer en Yahvé. Fue el paso, fue el paso a abrirse a la existencia de Yahvé. Como ustedes verán también en esto, la palabra Yahvé, que significa yo soy el que soy, o yo soy, en realidad también es eh, como una manera de decir, una manera que lo podremos traducir sería como el existente. Así que pues esta es la forma en que él se va a hacer presente. Bien, bueno, ya no quiero alargar más todo esto. Vamos a pasar al texto del día de hoy, que es el Decálogo, famosísimo relato del Decálogo. Vamos a leer el texto completo, evidentemente, y después les hablaré un poco de las divisiones que tiene cada parte. Analizaremos las partes de cada una de las secuencias y al final, evidentemente, de acuerdo a la estructura que nos van dando, haremos una pequeña reflexión que nos suscite o los acentos que nos están marcando este texto. El texto de Éxodo 20, del 2 al 17, dice lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios que te ha hecho salir de la tierra de Egipto, de la casa de los servidores. No existirán para ti otros dioses delante de mí. No harás para ti ídolos ni alguna imagen, de lo que está en los cielos en lo alto, y de lo que está en la tierra en lo bajo, y de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos y no los servirás, porque yo el Señor tu Dios, el Dios celoso que castiga la falta de los padres sobre los hijos, sobre sobre 4 generaciones, para los que me aborrecen, y que hace misericordia hasta 1000 generaciones para los que me aman y observan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no tendrá por inocente el Señor al que pronuncie su nombre en vano. Acordarse del día del Sabbat para consagrarlo. 6 días servirás y harás todo tu trabajo, y el séptimo día es Sabbat
para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, tu ganado y tu inmigrante que está en tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día. Es por eso que el Señor ha bendecido el día del sábado y lo ha consagrado. Honra a tu padre y a tu madre, a fin de que se prolonguen tus días sobre el suelo que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás el adulterio, no robarás, no testimoniarás contra tu prójimo en falso, no codiciarás la casa de tu prójimo, no desearás a la mujer de tu prójimo, y su siervo, y su sierva, y su buey, y su burro, y todo lo que es de tu prójimo. Ese es el texto completo, un texto famoso, como ustedes lo saben, es el llamado decálogo, que decálogo es una palabra en griego que significa deca, 10, logos, palabras. Las 10 palabras, porque según la creencia judía, Dios había creado el mundo con 10 palabras. Entonces, las 10 palabras era como el trasfondo de toda la creación. Es decir, Dios creó las cosas con 10 palabras, pero también ha manifestado su ley, es decir, el decálogo a todos en el pueblo de Israel, para que él también tenga una parte de co-creador. Obviamente este es un texto famosísimo porque a todos nos lo enseñaron en el catecismo, y la mayoría de las veces pues es como la regla de conducta. Muchas veces se ve como un cuerpo jurídico que con el cual nos vamos moviendo dentro del ámbito religioso. Pero el día de hoy yo quiero penetrar en la esencia más profunda que tiene este texto y cuál es el sentido del decálogo, no nada más de ser una serie de normas y de prohibiciones, sino más bien usar el mismo método que usé en la sesión anterior, en la sesión, bueno, no anterior, porque la anterior la dio el padre Rafa, en la primera sesión, nuestra primera session, donde yo hablaba de el paso del Mar Rojo. Eh, Allí en el paso del Mar Rojo, lo que analizaba o lo que yo les platicaba de este método es que los semitas, la gente del Medio Oriente, tiene una manera muy distinta de pensar y de redactar un texto. Yo les decía que nosotros que somos herederos orgullosos de la cultura greco-latina, pensamos siempre de una manera lineal. Cada vez que expresamos una idea, redactamos un texto, platicamos una anécdota, contamos un chisme, siempre lo hacemos con 3 partes: el inicio, el clímax, que es lo importante, y el desenlace. Todo es así nuestra manera de pensar. Pero en la cultura semita, en la gente de Medio Oriente, no lo hacen así. Ellos lo que hacen es pensar de forma concéntrica. Es decir, muchas veces lo que encontramos al inicio lo encontraremos al final. Lo que encontramos en segundo paso lo veremos en el penúltimo. Y así, y en el centro es donde radica lo que ellos quieren enmarcar. Es como si hablaran de una manera enmarcada, nos van rodeando con ideas hasta que en el centro queda el punto. Entonces, aplicando este texto, este método que me parece interesantísimo, podemos darnos cuenta de cuál es la médula, el clímax, podríamos decirlo así, eh, de lo que el autor quería transmitirnos. Entonces, vamos a aplicarle este texto a nuestro pasaje del día de hoy y lo voy a dividir para que, ahorita les voy a mostrar la división para que vean cómo queda. Este es el mismo texto que hemos escuchado en la parte anterior. Lo he dividido en 4 partes. Eh, es un relato espejo. Es decir, si ustedes ven aquí toda esta parte, el primer recuadro amarillo, son todos los deberes para con Dios. Vamos a ponerle así. Yo soy tu Dios, el Señor, bla, bla, bla. Y después viene el centro, que el centro son dos mandamientos que son los únicos, por eso es que los he destacado, en que no usan la palabra no. En todos son prohibiciones.
no harás para ti ídolos, no te postrarás ante ellos, no matarás, ¿no? En cambio, en estos dos, en la parte central de nuestro texto, los que están en rosa, en rojo, rojo deslavado, son los únicos en los que no usan el no. Posteriormente concluye o cierra este, este espejo, este fragmento, con los mandamientos, digamos, que tienen que ver con el prójimo. Entonces me parece que la división es muy evidente. Mandamientos con Dios, primera parte. En medio encontramos los únicos mandamientos que no tienen una prohibición. Y por último, los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Vamos ahora a empezar por cada una de las partes. La primera parte. No hace falta que lo leamos porque pues ya lo acabo de leer de manera completa al inicio y si no resultaría sumamente aburrido y no se trata de aburrirlos, sino más bien he destacado con colores algunos aspectos que nos hacen interesante. Por ejemplo, la palabra Yahvé. La palabra Yahvé, como les dije al inicio, normalmente se traduce como yo soy, o yo soy el que soy, o si quisiéramos hacerlo un poquito más moderno, diríamos el existente, el que existe, el que está, el que es. Y curiosamente aquí, véanlo, lo encontramos al inicio, dos veces, Yahvé. Aquí no está como tal, pero hace una referencia. O sea, no traigas a la existencia otros dioses delante de mí. Y luego lo encontramos en esta parte otra vez, al inicio de cada sección, Yahvé, aquí otra vez Yahvé, y por último concluye con dos Yahvés. La palabra tu Dios está exactamente a la par de Yahvé, aparece tres veces a lo largo de esto, que estas tres veces me parece también que tienen un sentido simbólico. Y por último, les quiero enfatizar lo que está en rojo, que son el verbo hacer. No harás para ti ídolos o alguna imagen. Y luego esto es el mandamiento, el imperativo, y al final dice el que hace misericordia. O sea, estos dos verbos hacer prácticamente es en donde reside la fuerza del mandamiento. No hagas, porque yo soy el que hago. Y en el centro encontramos también no te postrarás no te pondrás al servicio. Es decir, el no hagas para que no te pongas al servicio de ellos. Entonces, esta es la forma en que está dimensionado. Si de ustedes ven, también tiene una forma concéntrica. Empieza diciendo yo soy el Señor Yahvé. Aquí no pronunciar el nombre de Yahvé, que son como su marco. Y en el centro está esta parte que yo les hablaba de el tema de el verbo hacer y que no te pongan al servicio, que no te hagan estar al servicio de los otros dioses. Vamos a ver la interpretación que trae consigo esta parte. Las 10 palabras, como ustedes se pueden dar cuenta, es un discurso de un yo y un tú. Es decir, toda la vida, todo está hablando, Yahvé está hablándole al pueblo de forma personal. Está dirigido a un tú, no le hablan un ustedes. Por lo tanto, este decálogo es un compromiso prácticamente personal entre Dios y la persona, no el pueblo en general. Es un compromiso personal el que cada quien va a hacer con él. Otro dato interesante de estos puntos que les coloco es el segundo, que Dios nunca se presenta, las veces que Él se presenta diciendo yo soy tu Dios, el que hace esto, el que hace lo otro, su manera de presentarse en el decálogo no es como el creador del mundo, sino como el Salvador que ha intervenido en la historia. Y esto es una gran novedad del pensamiento judío cristiano. No es el Dios que vive en la mitología, no es el Dios que vive en el topus Uranus, en una esfera impenetrable, lejana del mundo, sino es el Dios que el hombre lo percibe porque mete la mano a la historia, allí se manifiesta y la transforma. Y esto puede traer muchísimas implicaciones para nosotros, porque este Dios que se presenta no como el creador, su primera credencial que presenta, no es decir, yo soy el que he hecho todo, yo soy el creador del cielo y de la tierra, todo esto es mío, lo que hace es presentarse como el Salvador,
como el que viene a planificar la historia que corre de en sus manos. Él no la manipula, sino que va corriendo y él va moldeándola de tal manera que pueda orientarla hacia la plenitud, que es el deseo primigenio que él tiene con respecto a todo lo creado. Esto es interesante porque esto nos puede llevar a pensar también de manera personal y de manera comunitaria cómo Dios también interviene en la historia y cómo se manifiesta en cada uno de nosotros. Pensar que Dios es el Salvador que interviene en la historia es pensar que también interviene en mi historia y en nuestra historia. Así que, lejos de pensar que muchas veces algún evento puede resultar como una maldición, como una cosa no querida, como algo que no merezco, más que meternos a eso es como ver de qué manera Dios interviene en ello. Incluso hasta ahorita que estamos viviendo esta pandemia, tendremos que repensar, más que verla como una losa pesada, como un momento terrible donde ha habido mucha gente que hemos perdido, más bien como pensar de qué manera Dios está interviniendo en esta historia, de qué manera Dios está interviniendo en esta situación. Y como les decía, de manera personal también replantearnos cómo Dios ha intervenido en mi historia, en el momento más difícil que he atravesado o en la crisis actual que estoy viviendo, de qué manera Dios está interviniendo en esta historia. Evidentemente no como magia, no como un genio de la lámpara que se aparece y mágicamente, ¿cómo se llama? Mágicamente arregla todo, sino cómo Él va moldeando todo para llevarlo a la plenitud. Otra cosa importante, como les decía con el verbo hacer, el tercer punto, es que todo se concentra en la repetida prohibición de la idolatría. Es decir, dicen, no hagas otros dioses que tengan que ver, que estén en lo alto, que estén en lo bajo, que estén por debajo de la tierra. No, 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 no. Porque no es nada más porque sea un Dios celoso, sino porque para Dios, que es el cuarto punto, la idolatría y toda representación, así sea del mismo, está sugiriendo una esclavitud. Es por ello que en el fondo de esta prohibición en realidad está diciendo, sé libre. Hay un imperativo a vivir en la libertad que él ya nos anticipaba con la intervención en la historia. Decía, soy el Dios que los ha sacado de Egipto, la casa del servicio, la casa de los servidores. Y por último cierra con este quinto punto que dice el imperativo no tratar en vano al único existente, es decir, no lo anules. Esa es la única machaconamente cosa que dice no diluyas la presencia de Dios como si no existiese. Interesante, ¿no? Vámonos a la segunda parte. Que entramos ahora a una de las partes centrales, a la primera parte central. Es donde aparecen mandamientos que no llevan la partícula negativa, no dicen no. Aquí está en positivo. Dice lo siguiente: acordarse del día del sábado. Véanlo como la palabra día del sábado está al principio y al final. Para consagrarlo, está al principio, otra vez y al final. Y dentro de esto, en la parte central, otra vez lleva la batuta el verbo hacer. 6 días servirás y harás todo tu trabajo. El séptimo día es sabbat para Yahvé tu Dios, no harás ningún trabajo. Y otra vez, porque en 6 días Yahvé Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y descansó el séptimo día. O sea, lo que va haciendo es solamente puedes hacer tu trabajo 6 días. El séptimo no hagas nada, ni tú ni nadie, ni tu servidor. Y evidentemente el último, lo que tienes que hacer es descansar. Luego vean también la palabra día, como aparece en los tres. La palabra servicio, lo mismo. Déjenme marcarlo con el puntero porque va a ser más fácil que vayan viendo por dónde estoy. Eh, Luego está la palabra servicio. Ven qué interesante. Es el servirás que nos va poniendo aquí. Luego servidor. La palabra hizo, perdón, esta no la subrayé, pero también está en relación con los rojos.
y luego que está a tus puertas y que está en ellos. A ver, ¿ya sirve? No, no sirve el puntero aún. Bueno, entonces, esta es la manera en que está dividido esta segunda parte de nuestro primera, de nuestro centro. Ahora, en esta parte de la interpretación. Dice, hay una estrecha relación entre las expresiones de esta parte y el primer relato de la creación. Por ejemplo, la manera en que alude al sexto día, los 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, la manera en que está escrita, la manera en que en cómo se expresa, es casi una calca de cómo se expresa en el primer relato de la creación, que lo encontramos en Génesis 1. Acuérdense que hay 2 relatos de la creación. El primero es el que habla el primer relato de la creación, es el que nos va planteando la hechura del mundo en 7 días. Es un relato, es el más reciente. Dicen los estudiosos que fue escrito hacia el siglo VI antes de Cristo, y donde la creación del hombre aparentemente es muy general. Dios dice en general, hagamos a Dios, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Basta. Después termina esto y a partir del capítulo 2, versículo 4b, o sea, la segunda parte del versículo 4, es donde empieza el segundo relato de la creación, el relato más antiguo, que es el relato de Adán y Eva propiamente. Entonces, regresando a este primer relato de la creación, ustedes verán que todas las expresiones tienen que ver con la forma en cómo se expresa el primer relato. Luego, ustedes van a ver que machaconamente el verbo hacer, que aparece mucho, es una continua invitación a que el hombre se comporte como Dios, que imite al Señor. El Señor trabajó 6 días, tú también haz tu trabajo en 6 días. El Señor descansó el séptimo día, tú también descansa el séptimo día. Por eso es como una continua empuje para que el hombre imite al Señor. El tercer punto que me parece muy importante es que el trabajo es lo que asemeja a Dios. Por lo tanto, y le toca hacer lo mismo que hace Él. Es decir, trabajar, pero también liberar. Dicen, no pongas a trabajar el séptimo día tampoco a tu hija ni a tu hijo. Es más, a tu esclavo también libéralo, trátalo como hijo. Por lo tanto, compórtate como Dios. Aseméjate a Él. Ustedes escuchaban ahorita que les decía de que estaba en relación con el primer relato de la creación. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, el hombre está hecho a nuestra imagen, el hombre tiene como vocación ahora ir creciendo para volverse como Dios, para imitarlo. La semejanza ahora le corresponde al hombre construirla en su día a día. Pasamos al cuarto punto, que dice la expresión el séptimo día es Sabbat para el Señor tu Dios. No es como un imperativo, dice recuerda. Le está diciendo acuérdate o ten presente que es un día dedicado a recordar la creación. Es un día dedicado a recordar el origen supremo que tienes, incluso hasta el trabajo. Es decir, es un día para que todo se vuelva a su justo orden, para que vuelva a su lógica inicial. Es una manera de decirle, no, no permitas que creer que la vida depende del trabajo, sino de un don muchísimo más grande, generoso, que es el de la vida que Dios te ha dado, el de la creación que Dios te ha dado. Vean qué bonita imagen. Está diciendo, el trabajo es importante, pero tu existencia no depende de ello. Tu verdadera existencia y tu plenitud depende de ser consciente que todo es un don de Dios. Buenísima idea. Y por eso la manera en cómo él va a disfrutar de esta bendición de Dios es promover la igualdad. Él les decía hace un momento que en el relato se nos dice, no permitas que libera a tu hija y a tu hijo del trabajo, a tu siervo y a tu sierva, y al forastero que trabaja contigo, que está contigo. Es decir, no nada más el imperativo es que, o más bien la idea que está aquí de fondo es que tus hijos, quítales el trabajo, y a tu esclavo, trátalo como tu hijo.
Es decir, quita todas las fronteras en este día. Es como si el hombre regresara a un estado primigenio semana con semana. Y esa es parte de la bendición que consiste el Sabbat. O sea, el Sabbat no nada más es un día para decir, hoy no trabajo porque es un derecho laboral. Es una manera de decir, es un día que todo regresa a la igualdad, que todo regresa al estado primigenio. Me parece interesantísimo esta perspectiva. Hoy en día estamos muy acostumbrados a muchas veces a que ya muchas cosas las consideramos como ya hechas, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco con unos amigos en una cena yo platicaba y les decía que evidentemente una cena virtual, porque no estamos saliendo, cada quien cenó en su casa. Estábamos platicando y decíamos que hoy en día era muy difícil esta generación actual, hablábamos de cómo está el mundo, de cómo se ven las nuevas generaciones, y una de las quejas era que las cosas habían cambiado muy rápidamente y se tocaban temas de fe, de por qué era tan difícil vivir hoy la fe. Y yo les decía que yo creo que la fe siempre ha sido difícil verla y que cada generación estaba emparentada siempre a una idea mitológica. Es decir, que siempre se comparaba, esta generación se parece a... Y el problema de nuestra generación actual, de estos tiempos, es que el signo o la representación mitológica que podremos aplicarle, sin duda sería Narciso. Es decir, el hombre que está centrado en sí mismo, en el que todo es rehacerse a sí mismo, renovarse a sí mismo, estar bien conmigo mismo. Por ello no es complicado entender que muchas cosas como el promover el deporte, una buena salud, etcétera, estén de la mano con esta idea. Hay que tunearse, hay que optimizarse. Incluso las espiritualidades de esta época, como que son un poco post-New Age, de encuentra tu armonía, que estés tú bien. No yo no digo que estén mal, estoy releyendo la realidad como si fuese un texto, ¿no? Nos van hablando de este estar centrado en sí mismo, que yo esté bien y lo demás no me interesa. Y muchas veces creo que una, todo lo que hoy tenemos lo consideramos como ya dado, ¿no? Por ejemplo, muchos derechos laborales, muchas iniciativas como un hospital, como tantas cosas, pensamos que pues ya están hechas, ya vienen en el paquete, ¿no? Pero en realidad lo que nos está planteando o lo que nos está motivando es a descubrir una realidad distinta, porque todo esto fue creado por un espíritu judio-cristiano. Eh, Hoy en día pensamos que la iglesia y el espíritu cristiano no sirve para nada. Y decimos, ay, la iglesia no tiene nada que ofrecer. Pues es que en realidad se ha ofrecido mucho. Por ejemplo, parte de no vivir con esta idea narcisista de solamente reconstruir al sujeto, eh, pues prácticamente todo lo que tenemos hoy en día de desarrollo tiene que ver con la iglesia. Por ejemplo, no existiría un hospital si no hubiera habido alguien que se llamara San Juan de Dios. Bueno, no se llamaba San, era Juan de Dios, que pensó en esta idea de un lugar para los enfermos. No existiría una escuela pública o la educación pública si no hubiera habido alguien que se llame José de Calasanz. No existiría, pues todas las iniciativas que hoy tenemos tienen su espíritu o tienen su raíz en una iniciativa cristiana. Y lo mismo ahora lo vemos con este tema del día de respetar el sábado. No es nada más respetar un día, porque pues así lo dictan las leyes laborales, no, es porque tiene una raíz judio-cristiana, que esto viene de los judíos, hay que respetar el sábado, pero el sábado que normalmente se toma como eh, el día de descanso, el día en que uno hace cosas que no hace los otros días, me parece que el punto fundamental, el consagrar el día sábado significa el día en que todo vuelve a la normalidad, en el que todo día recuerdo que el trabajo no, yo no dependo del trabajo, mi vida no depende del trabajo y que la verdadera manera de consagrarlo y bendecirlo es quitar toda esclavitud, es decir, tratar a todos por igual. Es el día en que no tengo líneas, no hay líneas hacia arriba, sino todas son horizontales. Digo, son sugerencias que nos está presentando este texto, sugerencias que les transcribo.
Vamos al siguiente paso. Nuestra tercera, la tercera parte, la composición de la tercera parte y vamos a ver este que es el mandamiento, otro de la parte central que no tiene la negativa. Dice, honrar al Padre, vean cómo está Padre y Yahvé en relación, y todo es de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Y aquí nos encontramos una sorpresa, porque podríamos pensar que es como un movimiento lógico. No nos dejemos engañar por este mandamiento. Dice, honra el padre de ti y la madre de ti, a fin de que se prolonguen los días de ti. O sea, aquí está el engaño, o aquí está la partecita que nos podría engañar. El Señor está pidiendo honrar a nuestros padres. Y la consecuencia lógica sería para prolongar sus días de ellos. Es decir, para que ellos tengan una vida bien. Tus padres te han mantenido, te han cuidado y protegido a lo largo del tiempo, hasta que tú tengas una edad en que ahora tú puedes apoyarlos en su vejez. Pero curiosamente lo que nos está presentando aquí no está diciendo para que alarguen los días de ellos, sino los tuyos, para que se prolonguen los días tuyos, los días de ti. O sea, la manera de prolongar nuestra vida es honrando al Padre. Y luego viene esta frase que dice, sobre el suelo que Yahvé de ti da a ti. Es decir, sobre la tierra que Dios te ha dado. Es decir, tiene una doble dimensión. Date cuenta que mientras tú más honres a tus padres, mientras más cuides de ellos, tu vida se va a prolongar. En otro don todavía más grande, que es el que Dios ha dado de ti en la tierra. Es decir, todo lo que tienes, en pocas palabras, es un regalo. Por eso, la manera de perpetuarlo es que tú no rompas el orden de honrar a tus padres y de saber que todo lo que tienes, incluso la tierra, es un don que Dios mismo te ha dado gratuitamente. Y la segunda sorpresa que nos da este texto es esa parte en la que dice sobre el suelo que Yahvé da de ti. O sea, cualquiera podría pensar, no, yo honro a mi padre y a mi madre, ellos me han dado una herencia que es la tierra, y con ello yo continúo haciendo lo mío. Pero igual, aquí hay otro pequeño engaño, una conclusión que no es la que tendría que ir, porque aquí no está diciendo sobre el suelo que tus padres te han dado, sino que Yahvé te da. Es decir, hay una como sucesión de dones y regalos por los cuales ahora tú estás comprometido a transmitir la vida. Es decir, transmitir a través de la honra a tus padres vas a vivir más, y también con la conciencia clara de que todo es un don de Dios. Aquí la interpretación es exactamente lo que les acabo de explicar. El mandamiento apunta a prolongar la vida, pero no únicamente a la de los padres, sino a la del Hijo. Lo que motiva el mandamiento de honrar a los padres es que, con el legado que permite vivir como el hombre libre, en la vida lo que se le transmite al Hijo como un don de Dios. Es exactamente lo mismo. Vamos a la última parte. Viene la última de la composición, que es el tema con el prójimo. No matarás, no adulterarás, no robarás, no responderás contra tu prójimo en testimonio de mentira, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y su siervo y su sierva, y su buey y su asno, y todo lo que es de tu prójimo. Aquí nos metemos a una parte interesantísima del texto, porque primero la estructura. Vienen los no matarás, es decir, no negarás la existencia del otro, tú no eres nadie para arrebatar la vida, y tampoco para difamarlo. Prácticamente los dos verbos están puestos como al mismo nivel, es decir, están puestos con la misma intensidad. Tú no está en tus manos el arrebatar o negar la existencia del otro, que sería el matarlo. No está en tu poder ni en tus manos el negar la vida de una persona a los demás con tu falso testimonio.
Pero más que eso, si vemos bien esta situación, veremos cómo es como un cono inverso. Es decir, lo que está tratando de hacer estos mandamientos es llegar a la raíz del pecado. Porque yo creo que si nosotros lo expusiéramos, empezaríamos con cosas muy leves hasta llegar a las más complejas. No codicies las cosas de tu prójimo, no codicies su casa, no levantes falso testimonio, no robes, no adulteres, no mates. O sea, sería como un increciendo de lo más sencillo, entre comillas, a lo más grave. Pero ustedes ven, aquí va de lo más grave a lo más entre comillas, sencillo. Pero a nosotros tal vez no nos dice mucho porque estamos muy acostumbrados y pensamos, como les dije al inicio, que son mandamientos o son situaciones que nos va dando unas reglas religiosas que se nos han impuesto. Pero viéndolo desde esta perspectiva tiene una interesante motivación, porque va de lo grave a lo aparentemente sencillo. No mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, y después vienen dos dedicados a la codicia. Aquí lo podemos como no codiciar, aunque en realidad el texto en hebreo dice no desear. Y el verbo desear tiene la misma raíz que cuando es algo deseable. Y esto nos vincula inmediatamente al relato de la creación de Adán y Eva. Lo que lleva a Eva a cometer y a tomar del fruto del árbol es que el fruto del árbol se presentó como apetecible, como deseable a la vista, y por eso lo toma. Esto es interesante porque lo que en la perspectiva judía se siente el origen del pecado está en el deseo, está en la codicia, está en lo apetecible del otro, que es lo que va a llevar al hombre a perder la cabeza. Y aquí el matar, el adulterar, el robar, son los frutos, digamos así, incluso el levantar un falso testimonio, es el fruto de una raíz más profunda que tiene que ver con el deseo malsano. Entonces me parece interesantísimo esta búsqueda de tratar de desentrañar cuál es el meollo o cuál es la raíz que suscita el desorden y que contradice toda la perspectiva de Dios. Si todo el decálogo es como un himno a la libertad, donde Dios nos está marcando que Dios nos quiere libres, una de las cosas que nos previene es, ten cuidado con lo que deseas, porque esos deseos te pueden llevar a perder la cabeza. Vamos a ver los comentarios al respecto. Como les decía, el verbo desear, que viene de la palabra hamet, aparece 2 veces y tiene la misma raíz que el participio deseable, que es nemad, que está en referencia a Génesis 2.9, que era lo que les comentaba. El otro, la otra persona, el prójimo, debe ser reconocido como lo que es en su vida física y social. Por eso no puedes matarlo, tampoco puedes hablar mal de él. En su vida conyugal con su mujer y con sus hijos, no puedes desear esa situación, ni en su vida económica ni doméstica. O sea, todo lo que lo hace un hombre, pero lo hace un hombre como yo. Por eso se llama mi prójimo. Mi prójimo sería como mi reflejo. Considerar al hombre como un prójimo, considerar al otro como prójimo significa considerarlo mi reflejo. Por lo tanto, matar a un hombre es negarlo a sí mismo. Quien levanta un falso testimonio lo niega ante los demás. Codiciar o arrebatarle sus bienes es considerarlo como nada. La esencia más profunda de matar o testimoniar falsamente es la misma, es negarlo. Y esto es muy grave porque ahorita que les hablaba de los íconos de nuestra sociedad actual, el ícono casi siempre lo relacionamos con alguna imagen mitológica, sería Narciso, sin duda. Y es estar de forma malsana, centrado en sí mismo, estar, eh, eh, un teólogo medieval lo decía de mejor manera, decía, gracias al pecado el hombre se ha doblado sobre sí mismo. Ese es el efecto del pecado, no nada más hacer algo malo, no nada más es decir una mentira o decir alguna mala palabra, es lo que provoca en el mismo sujeto. Está cerrándolo sobre sí mismo y con ello puede negar todo lo que está fuera, negar al otro incluso como un reflejo de sí. Por eso
muy en esta línea. Me parece increíble, me parece fabuloso esto que nos dice. La raíz del pecado es el deseo. El decálogo lo que trata es ahondar en la búsqueda de la raíz del mal, como en el caso de Eva, que yo les ponía este ejemplo. Eva toma del fruto porque lo vio apetecible, y eso es lo que lo va a llevar a tener las funestas consecuencias que ya todos conocemos. Vamos a ver cómo queda el texto ahora, una vez que hemos analizado cada una de sus partes. Vamos a ver cómo queda en relación a todo. Así quedaría ya visto de una manera total. Al inicio yo les había puesto dos recuadros, les dije que era un relato eh, en, ¿cómo se llama? En espejo. La parte de arriba comienza con mandamientos en negativo para con Dios. La parte final son mandamientos en negativo para con el prójimo. Y en el centro hay dos mandamientos que no, que no están en negativo. Y uno de ellos es recuerda o acuérdate del Sabbat, y el otro es honra a tu padre y a tu madre. Eh, si vemos esto por los colores que les he colocado, es muy interesante que en todas las partes siempre aparece el Señor tu Dios. En todas, ven, aquí está, aquí está, aquí está tres. En la primera parte tan solo tres veces, en cuatro con el Señor, en la segunda dos, en la otra uno. Se parece que se va desdibujando. De aparecer aquí cuatro veces, aquí aparece tres, aquí una, y en la última todo está centrado en el prójimo. Lo mismo sucede con la palabra prójimo. La palabra prójimo aquí aparece cuatro veces, y aquí la vamos viendo en relación con el padre, la madre, el hijo y la hija, y el padre y los hijos. Luego viene otra cosa interesante, es el tema del servicio que está en morado. Dios te ha sacado de la casa de los servidores, y su gran preocupación es que tú no te pongas al servicio de los ídolos. Eh, Luego dice, en 6 días servirás y harás tu trabajo. Incluso servidor y servidora, el sexto día desaparecerá esta línea. No tendrás a nadie a tu servicio. Así como también Dios el séptimo día hace desaparecer el servicio de ti, tú tienes que hacerlo desaparecer también de los demás. Y en la última parte aparece servidor y servidora en la línea de no desear lo que es de tu prójimo. Eh, Luego acordarse, honrar y no cometer adulterio, me parece que están también en la misma perspectiva. No cometer adulterio va en la misma perspectiva de no corromper con tu deseo lo que el hombre ha propuesto. Vamos ahora esto es la parte composicional, es decir, la parte de cómo, de las palabras que se repiten, de la forma concéntrica. Y ahora vamos a la interpretación. La primera parte que les quiero comentar es que todo el texto apuesta a la unicidad. Es decir, así como el Señor es tu Dios, tú tienes una relación única que es con tus padre y tu madre. Por eso están en el centro. Vamos a hablar de forma estructural, es decir, voy a comentar todos los 10 mandamientos ya de una forma global, partiendo del centro, que es lo que nos está subrayando el autor, diciendo esto es lo importante. Entonces, la primera idea que me sugiere es la de la unicidad. El padre y la madre son únicos para ti. No puede haber otras relaciones igual, ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con tu esclavo, ni con tu esclava. Así como Dios también, el Señor tu Dios, es único para ti. Así que por eso son dos rasgos que tienes que cuidar de manera definitiva. El otro centro, digámoslo así, partiendo de esta unicidad que Dios nos ha dado con padre y madre, es reconocer que así como tú reconoces a tu padre y a tu madre, como que todo lo que tienes depende de ellos, por eso los honras, para que vivas largos años, para que se prolonguen los días, así también tiene que haber otro reconocimiento de unicidad, es decir, reconocer que todo proviene de Dios. Y la manera de descubrir que todo viene de Dios
es respetar el día sábado. Si ustedes lo ven, es muy interesante porque en el centro del decálogo lo que nos están presentando es que recuerda que todo es don, recuerda que todo es gracia, recuerda que todo lo que tienes y eres dependió de otros, dependió de tus padres y dependió de Dios. Esto es interesante porque el centro del decálogo, curiosamente, no está presentado como la imposición de amar a Dios sobre todas las cosas y que eso sea lo principal, sino lo principal que está presentando el texto, visto desde este método, es que Dios está recordándonos que todo es don y que todo es gracia. Ese sería como el primer mandamiento, esa sería como la primera, la parte más brillante de todo el decálogo. Y también tiene una doble dimensión. Yo estoy interrelacionado con los demás. En el relato, en el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, estás recordando que eres hijo y que de ti depende honrar a tus padres. En el mandamiento sobre respetar el sábado, te está recordando que tú también eres padre y que por lo tanto todo lo que depende de ti, como tus hijos, como tu trabajo, tus servidores, tus trabajadores, dependen también de ti. Por lo tanto, tú tienes un compromiso con ellos. Estás jugando el doble rol de hijo, hija, padre, madre. Es decir, todo esto es un don. Es un don que Dios nos ha suscitado. Me parece que este es el centro de la enseñanza de este capítulo, del decálogo. Vamos a ver los comentarios. Muy en la línea de lo que les comentaba. Al igual que Yahvé, el padre y la madre son únicos. La unicidad del padre y la madre es imagen y símbolo de la unicidad divina. Luego, segundo punto, al glorificar a Dios en su padre y su madre, el hombre se reconoce como su heredero. Todo lo que tiene se lo han legado sus padres y a través de esto le ha sido dado por Dios. El canal de comunicación es los padres. Recordar, por lo tanto, el séptimo día es reconocer que todo es un don de Dios y que todo es gracia. Estoy repitiendo, aquí está escrito de manera más elegante. No es hombre verdaderamente quien no tenga descendiente, quien no dé fruto, ya sea por la carne o ya sea por el espíritu. Todos estamos llamados a dar una paternidad, a tener una paternidad. El centro del decálogo define la doble dimensión de la existencia humana. Soy hijo o hija y soy padre, madre. Soy engendro y soy engendrado. El mandamiento del Sabbat me está dirigido como padre, madre. El mandamiento de honrar a mis padres como hijo. Exactamente lo que les decía. Vamos al siguiente punto. Estamos haciendo como un increchendo. Estamos yendo del centro hacia afuera. O sea, ¿cuál es el sentido del decálogo visto desde esta forma estructural que tiene? Así que vamos desde el centro a la onda expansiva que ha creado. Luego, santificar el día sábado es considerar que la libertad del Hijo es santa, sagrada y que nadie tiene que tocarla. Y no solamente la libertad del Hijo, sino también la del servidor o la del esclavo, porque el día sábado tú lo vas a tratar como hijo. Vas a quitar las fronteras y por eso va a tener el tema de la igualdad. Pronunciar el nombre de Dios en vano está estrechamente relacionado con testimoniar falsamente contra el prójimo, porque ambos significan tratarlos como si no existieran. Y al negar a Dios y negar al prójimo, estoy negándome a mí mismo. Estoy rompiendo esa dinámica de interrelación entre los hombres y entre el hombre y Dios. Siguiente punto, el acto fundacional, el acto de creación del Señor. Hace rato que les hablaba de cómo el Señor se presenta. No dice soy el Señor creador, sino soy el que sacó a Israel del país de los esclavos. Por eso, cada día vivir el decálogo significa invitar a salir de la casa de los esclavos, es decir, vivir en la libertad. El decálogo, paradójicamente, no significa un fardo de mandamientos y reglas que me imponen, sino es una invitación a vivir libre. Por eso, la vocación que tiene el hombre es una vocación a liberar a los demás también. El hombre que esclaviza a otro también se revela él mismo como esclavo del mismo. Por eso a Dios no le cabe en la cabeza más que
la libertad. Si estamos hablando que Dios en su deseo más primitivo estaba la plenitud humana, esta plenitud no puede ser factible sin la libertad. Por eso, la ley misma, el decálogo, es la sustancia misma de la libertad, que tiene como base el honrar al padre y a la madre y respeto al Dios a través del sábado. Por eso con la tierra viene dada la ley. Eh, yo no puedo, eh, yo no puedo, la ley lo que me recuerda es que yo soy una persona libre. Y Dios me ha dado también la tierra. Así como la tierra, me han dado tierra y vida. La tierra yo no se la puedo dar al esclavo, tampoco la ley. Por eso lo que urge es que haya libertad. Por eso la ley consagra la libertad y por ello la funda. Por eso el pueblo de Israel, Dios no les da la ley en tierra de Egipto. Los tiene que sacar para que sean un pueblo libre, para que con esa libertad ellos puedan vivirla, para que puedan verdaderamente consagrarla, para que puedan convertirla en su norma de conducta, que no es otra cosa que vivir bajo el signo de la libertad. Por último, el Señor, otro gesto interesante es que se presenta como el celoso. En el texto solo se dice que es suyo el nombre que Dios da. Dice, yo soy el Señor tu Dios. No harás nada que esté ni en lo alto, ni en lo abajo, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Todo esto es señalado como no perteneciente a Dios, y mucho menos del hombre. Lo único que le dice, yo soy tuyo. Por lo tanto, lo que más desea Dios en todo, ya viéndolo esto como una expresión total, el celo que tiene Dios no es de que hagan una imagen de Él, o que se convierta, o que tenga otra competencia con otros dioses. Su celo es en que el hombre pierda su libertad. El deseo más profundo que Dios tiene es que nadie sea esclavo de nadie, ni siquiera de una imagen de Él, de una malformación de su idea. Eso está interesantísimo. Dios no quiere de esclavo a nadie, no quiere a siervos. Él quiere hijos libres. Por eso prohíbe la idolatría, porque la idolatría cosifica. Lo mismo que sucede con el adulterio. El adulterio no se ve a la otra persona, no se ve al otro como persona, sino como cosa. Por eso, eh, toda la llamada es a respetar profundamente la libertad. A mí me llama muchísimo la atención, visto el decálogo desde esa perspectiva, es una defensa a ultranza de parte de Dios a defender la libertad humana. En todos los sentidos, física, psicológica, religiosa, todo, en todo sentido. Por eso me parece interesantísimo que, visto el decálogo con este método de estructura, donde el centro lo tiene el respeto del sábado y el respeto a los padres, es el germen de guardar este orden, es el germen que posibilita que la libertad pueda ser garantizada. Por eso concluimos con el siguiente párrafo. El don de la vida y la libertad no es un chantaje con el que Dios obligaría al hombre a someterse a su divinidad. Los mandamientos son una sola palabra que significa compromiso, promesa y confianza. El don de la libertad supone por parte de Dios aceptar la posibilidad de ser rechazado, odiado y negado. Es decir, ni siquiera Dios, para Dios lo más sagrado, imagínense, lo más sagrado para Dios no es otra cosa que la libertad humana. Y por eso el decálogo, en pocas palabras, es la invitación a que nosotros la vivamos y la promovamos. Vivir y prepararnos para la Pascua es prepararnos para la fiesta de la libertad. Hay una paradoja en el Evangelio. En la fiesta de la libertad van a matar al hombre más libre. Dios había prohibido que se hiciera una imagen de Él, porque Él mismo nos iba a ofrecer la imagen más pura de Él, que es Jesús. Y curiosamente esta imagen, que es un hombre completamente libre, que no tiene ningún tapujo con nadie ni para con nadie, sino que Él todo lo que va expresando es la libertad, el modelo de un hombre libre que Dios añora y espera de sus hijos. Por eso Jesús es el modelo a seguir, no porque sea un ícono religioso, sino porque es el hombre más libre.
el hombre más libre lo vamos a sacrificar en un día en que se celebraba la libertad, que era la Pascua. Por eso no celebramos la fiesta judía de la Pascua, porque la fiesta judía de la Pascua para nosotros asesinó al hombre más libre que podía existir. Y por eso para nosotros la Pascua se cambia, ya no es el sábado, es el domingo, porque el domingo es el día en el que recordamos que el hombre libre no muere. Por eso Jesús resucita en domingo, que el hombre libre es posible. Por eso, haciendo una relectura católica, ya no, ya trayendo esta inercia del decálogo a nuestros días y a nuestra realidad católica, la cuestión que se nos ofrece es precisamente esa. Guardar el sábado, guardar el domingo no nada más es el día para ir a misa, es el día para recordar que todo es un don de Dios y que el don más profundo que podemos tener y celebrar es el don de la libertad. Libertad que se nos ha dado única y exclusivamente en la persona de Jesús. Y esta libertad conlleva no solamente el que podamos hacer lo que nos venga en gana, sino el don de la libertad lleva consigo el no temer a la muerte. La muerte evidentemente nos da temor, pero no miedo. El miedo paraliza, el temor estimula. Por ello, el decálogo es esta oda, este himno a la libertad, que será llevado a su plenitud por Cristo, para que ustedes y yo podamos vivir no con ídolos, como pueden ser todo aquello por lo que queremos evitar la muerte, porque detrás del amor al dinero, detrás del amor al poder, detrás de nuestro propio narcisismo, se encuentra un apego a todo aquello que creemos que es una seguridad ante lo que representa la muerte. Por eso todo el mundo quiere dinero, por eso todo el mundo quiere poder, por eso todo el mundo se centra en sí mismo, porque hay un profundo temor a la muerte. Por eso la Pascua que celebraremos en breve es el recordatorio definitivo de que Dios nos quiere libres, libres de toda atadura, libres de todo temor, libres de toda aquella cosa que aliene la libertad gloriosa que Cristo nos ha dado. Les agradezco mucho su atención, espero no espero no haberlos confundido, sino al contrario, que este acercamiento con este método novedoso de interpretación bíblica nos ayude a centrarnos en lo verdaderamente importante y traer a colación el verdadero sentido que tiene la perspectiva de lo que Dios nos ha dado. Les deseo muy bonita Pascua a todos. Si alguien quiere los recursos para poder descargarlo y poder contemplar de mejor manera este texto que hemos analizado y el que también analicé en la primera sesión, que está así por partes, y descubrir este esquema de concéntrico en la en la parte de los comentarios, aquí mismo en el video, en la parte de abajo, ustedes verán en la parte de los comentarios, allí verán un link para que vayan a una página donde he colocado y puedan descargar en formato PDF toda esta, bueno, los relatos, los textos que hemos estado analizando con este método. La próxima semana nos toca ir cerrando toda esta perspectiva, le tocará al padre Rafael con su comentario acerca del Jalel, es decir, los salmos que hablan de la libertad, de los hijos de Dios. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención y si tienen alguna duda los leeremos en los comentarios. Les deseo bonita Pascua a todos.